Los apóstoles dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Pero el Señor les contestó: si tuvierais una fe tan grande como un grano de mostaza, podríais decir a este moral, árbol de moras o sicómoro: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros le dirá al criado que tiene arando o pastoreando, cuando éste haya vuelto del campo: ven enseguida y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepara mi comida, cíñete para servirme, hasta que yo haya terminado de comer y beber, y después comerás y beberás tú? ¿Le debe estar agradecido al criado porque hizo lo mandado? Del mismo modo, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos siervos sin provecho, hicimos lo que teníamos que hacer. He leído este pasaje en una traducción de los Evangelios, realizada por Santos González de Carrara, de la ciudad de León, capuchino de allá de León, España. Y tengo aquí una versión bilingüe, latín-castellano, también traducción de los Evangelios, hecha por los profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. En este versículo 5 que acabamos de leer, los apóstoles han hecho una petición: aumentanos la fe. Bueno, comencemos entonces por el malentendido acerca de la fe. La fe ha sido muy malentendida, y especialmente hoy que hay congregaciones multitudinarias que tienen precisamente una gran asistencia en la medida en que prometen solución de problemas. Prometen riqueza, salud, éxito, liderazgo, prosperidad. ¿De dónde viene, para los tiempos contemporáneos me refiero, este malentendido de la fe? Claro, en otros tiempos ha habido sus respectivos malentendidos de la fe. Por muchos siglos se creyó que la fe era la doctrina, y quien no aceptaba sin cuestionar la doctrina estaba fuera de la fe. Era un hereje y podría incluso ser quemado. Pero en este, diríamos, popular malentendido de la fe de nuestro tiempo, el origen está en suponer que la fe es llamar las cosas a la existencia. Escueta definición, téngala muy presente para saber dónde se origina el equívoco. Llamar las cosas a la existencia. Es decir, que algo que no estaba, yo lo pienso, o lo visualizo, lo declaro, lo decreto, lo confieso, y entonces va a suceder. Recuerde los ejemplos, como cuando se ora por un enfermo y se va igual de enfermo que antes de la oración, pero se le ha enseñado que él debe de ir diciendo: ya estoy sano, en la suposición de que al estar repitiendo como una mantra o un mantra, esas repeticiones de los orientalismos que en teoría nos ponen en sintonía con el universo, hay que repetir: estoy sano, hasta que sea una realidad estar sano. Eso es llamar las cosas a la existencia. Aquel caso real del predicador que por la radio instaba a los oyentes
para que saliesen en ese momento, viesen un carro que ellos desearan y pusieran las manos sobre ese carro y empezaran a decretar que Dios les iba a dar un carro como esos. Bueno, se me pasó el día y no salí. Ese es otro ejemplo, ¿no? Donde la gente está suponiendo que cuando la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, que nosotros podemos hacer lo mismo. Pero no olvidemos que nosotros somos criaturas y Él es el Creador, que su palabra es omnipotente, que su palabra es eterna, es su logos, que precisamente se ha encarnado en Jesús el Cristo. Cuando nosotros queremos equiparar nuestras palabras como si tuviesen el poder de crear cosas, nos estamos igualando a Dios. Y ese es el pecado fundamental. Cuidado con un engaño tan terrible, porque un tema, un concepto que podría ser tan necesario, tan saludable como la fe, es distorsionado por el diablo de manera tan sutil para que se vuelva un deseo, una suposición de igualarnos a Dios. Nosotros no podemos llamar cosas a la existencia, y ciertamente habrá algunos versículos por ahí jaloneados, ya había yo dicho eso, pero en el Nuevo Testamento nunca vamos a ver a Jesús o a los apóstoles llamando cosas a la existencia. Ellos siempre van a insistir en entender la voluntad de Dios, en ser fieles a lo que Dios ha prometido y en continuar en medio de las pruebas, las tribulaciones y los dolores que la vida nos representa, incluido el martirio. Nunca encontraremos frases en el Nuevo Testamento donde Pedro o Pablo o Jesús mismo diga, y yo decreto, y yo declaro, y yo confieso, y yo proclamo, y que el texto, después de mostrarnos a Jesús o a los apóstoles usando ese tipo de expresiones, entonces el relato continúa diciendo, y entonces los problemas se solucionaron. ¿Verdad que eso no está en el Nuevo Testamento por ninguna parte? Entonces no debemos malentender la fe, porque esta escuela entonces supone que la pobreza, la enfermedad, el pecado y demás problemas se deben a la falta de fe. ¿Por qué es pobre usted? Pues porque no tiene fe. ¿Por qué está enfermo? Porque no tiene fe. Esto no está nuevo, en realidad entró al mundo cristiano, especialmente al mundo evangélico, y no dudo también que esté entrando al mundo católico, a través primero de Mary Baker, la fundadora de la ciencia cristiana. La Iglesia del Cristo Científico, fundado por esta mujer, a la que ven en las cajitas de hot cakes, porque ella afirmaba precisamente esto. El pecado no es real, la enfermedad no es real, la pobreza no es real. Esto era una especie de budismo occidentalizado y cristianizado, ¿no? Eso es exactamente lo que había dicho Siddhartha Gautama. Y dice la ciencia cristiana en su libro Ciencia y Salud, que todas estas cosas no son reales. Y cuando nosotros tenemos la sabiduría, la iluminación para reconocer que no son reales, entonces por medio de la fe, por medio del pensamiento positivo, podemos hacer que todas las cosas cambien. Entonces, bueno, la ciencia cristiana no tiene nada ni de ciencia ni de cristiana. Pero algunos de estos tipos de pensamientos, llamado pensamiento positivo, por un señor apellidado Emerson, que fundó una universidad, la Universidad Emerson, donde en principio se daban cursos de oratoria, tenía esta forma de pensar. Y ahí estudió un cristiano apellidado Kenyon,
que fue de los primeros que comenzó a escribir libros insistiendo en que el hombre es, en términos simplificados, un Dios pequeño y tiene también una palabra poderosa para crear cosas. Por acá en la biblioteca tenemos algún libro de Kenyon. Por cierto, la traducción se debe a un evangélico biblista, estudioso del hebreo, que realmente me sorprendió, ya murió, me dio mucha tristeza, que no hubiese discernido y hubiese traducido y ayudado a volver popular las doctrinas de Kenyon. Entre los predicadores famosos de los avivamientos neopentecostales con los que se origina el movimiento de la fe en los Estados Unidos, tenemos a Kenneth Copeland y a Kenneth Hagin. De ellos han derivado todos los demás predicadores de este tipo, Oral Roberts, Morris Cerullo, Paul Crouch y también los latinoamericanos. Hoy esta abundante cantidad de apóstoles y profetas latinoamericanos que tienen el mismo tipo de predicación. ¿Qué nos ofrecen ellos? A partir del nuevo pensamiento o pensamiento positivo. Recuerde que estamos hablando del malentendido de la fe. La fe no es pensamiento positivo, eso es lo que estoy diciendo. Pongo un caso que estamos viviendo de manera muy triste en estos días, ¿no? Malentender la fe y entonces suponer que si yo tengo fe, no me puedo enfermar de COVID-19. ¿Les suena familiar? Muchísimas congregaciones, pastores, hermanos, han actuado, por supuesto irresponsablemente, a partir de la suposición de que si tienen fe, no les va a pasar nada. Claro, su fe es un tanto acomodaticia en la medida en que cuando la fe no funciona, pues a diferencia de un experimento científico donde tendríamos que decir, entonces no es por aquí, busquemos otra explicación. En estos otros casos, digo yo, acomodaticios, donde cuando la fe no funciona, simplemente se dice, bueno, pues es que Dios ya quería que te murieras. Dios no va a permitir que te enfermes de COVID porque tienes fe. Y resulta que el hermano o el pastor se enferma y se muere. Bueno, es que ya era el tiempo de Dios. De cualquier manera le encontramos una explicación no bíblica, por supuesto no racional, a esa expresión de nuestra fe. Y entonces no se usa el cubrebocas. Recientemente incluso un obispo católico dijo eso, ¿no? Usar cubrebocas es una falta de fe. Bueno, por esta misma razón muchas iglesias no suspendieron reuniones. Y ahora que hay semáforo que le llaman anaranjado, insisten en que pues ya hay que reunirse y no siempre con las debidas precauciones como el porcentaje de personas que pueden asistir, la distancia, el cubrebocas, la brevedad de la reunión, etc. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque a la iglesia van los que tienen fe y no van los que no tienen fe, los malos cristianos, esos son los que no van. Entonces, bueno, hemos encontrado desde los inicios de la pandemia casos, uno muy triste allá en Francia. Francia sufrió muchísimos contagios el año pasado y todo debido a una reunión evangélica de unas 700, 800 personas que se volvió el foco de otros cientos y miles de contagiados en ese país, ¿no? Entonces, bueno, desde ese malentendido de la fe, hay que decretar y hay que confesar lo que queremos. Confesión positiva, ¿no? Al grado de idolatrar dos cosas, ¿no? Idolatrar la palabra e idolatrar al ser humano. Idolatrar nuestra palabra, suponer que nuestra palabra es poderosa. Se dice poderosa, pero en realidad lo que se está pensando es mágica. Nuestra palabra es mágica, porque yo digo esto y pasa, y digo aquello, y por eso la gente anda con mucho cuidado para no decir cosas negativas, porque resulta que también la ley de la atracción, este esoterismo metido en la iglesia, ¿no?, nos hace pensar que si yo digo cosas positivas negativas, también me van a pasar, ¿no?
Entonces, cuando alguien está enfermo, ¿no? Bueno, es que mi cáncer, no digas mi cáncer, porque lo haces tuyo. No, tú di, no tengo cáncer. Si fuera tan fácil, ¿no? No es que sea fácil o difícil, es que la Biblia no lo dice. Ahorita voy a ir hacia allá. Y entonces hay frases como, recibe tu milagro, ven a recibir tu milagro. Se anuncian campañas, predicadores, con carteles, en redes, ven a recibir tu milagro. Y allá van las personas, ilusionadas, no con el deseo de buscar a Dios, les bendiga o no les bendiga, les dé o les quite, como Job lo habría hecho. No. Allá van las personas buscando más que a Dios su milagro. Recuerdo una pastora influida de este tipo de pensamiento a la que la invité a estudiar seriamente la Biblia, hasta que como a la tercera sesión me dijo, ya no voy a poder venir porque voy a tomar un curso de milagros. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otras frases como arrebatar la herencia, ¿no? Sí, o sea, suponer que toda esta pobreza, enfermedad, es porque el diablo me arrebató la salud, la prosperidad a las que yo tengo derecho. Eso es una culpa del diablo. Pero como Jesús vino para quitarle al diablo, fíjese nada más, resulta que Jesús no vino porque Dios amó tanto al mundo. Resulta que Jesús vino porque tenía que quitarle al diablo sus derechos, y para colmo del pleonasmo, legales, sus derechos legales, ¿no? Y entonces, como Jesús ya le quitó sus derechos al diablo, yo tengo que andar arrebatándole al diablo lo que me pertenece. Recuerdo una iglesia que anunciaba sus reuniones de oración para arrebatar la herencia de los hijos. Pero no sé si se la iban a arrebatar a los hijos o al diablo, porque estaba mal redactada la invitación. Pero me entiende el error en el pensamiento, ¿no? Hace muchos años, era todavía la adolescencia, los inicios de la primera iglesia que estábamos estableciendo, y teníamos comunión con otros grupos. De uno de esos grupos había una doctrina muy extraña. La Biblia dice que la creación será redimida. Y entendemos, de acuerdo con Romanos 8, que eso sucederá cuando resucitemos. Sin embargo, en este grupo se enseñaba que nosotros podemos empezar a redimir a la creación. Así que estas personas le hablaban a sus plantitas y decían que sus animalitos, sus mascotas ya estaban redimidas. Entonces, a uno de sus perritos no lo vacunaron contra la rabia, pues ya estaba, era un perro redimido, ¿no? Entonces, pues él mordió a una niña, llevaron al perro al antirrábico para ver si tenía rabia o no. Entonces recuerdo especialmente a una joven de esa familia que ella insistía, el perro no tiene rabia, así como decretando, ¿no? Afirmando con toda certeza que por la fe que ella tenía, el perro no tenía rabia. Resultó que tenía rabia, que hubo que vacunar en el estómago a la niña y el perro murió en el antirrábico. A partir de allí, la fe de esa joven se quebró y se apartó del camino de Dios. Fue una lección que yo pude aprender observando desde los años mozos, cómo cuando alguien piensa que por la fe va a suceder algo, se engaña y su fe se va a frustrar. ¿Por qué se va a frustrar? Por una razón muy sencilla, porque cuando llegamos a creer lo que la Biblia no dice, no hay sustento para la fe. Entonces, ahorita regreso al tema de la pandemia también, pero vamos al siguiente verso para que después de ver este equívoco, este concepto mal entendido de la fe, nos preguntemos a partir del Nuevo Testamento qué sí es la fe. Y vamos al verso 6, que vamos también a leer en griego. El verso 6 del capítulo 17 de Lucas. ¿Me dicen si lo tenemos en pantalla, por favor?
Hemos titulado a nuestra plática de hoy, y eso ya lo tiene usted ahí desde el principio, ¿no?, en el título del video. La fe es la respuesta a la autocomunicación divina. ¿Qué es eso? Que Dios se ha dado, se ha comunicado, se ha hecho común, ha hecho una comunidad, un pacto, un matrimonio con nosotros. Dios, al crearnos, al amarnos, al preservarnos, al haberse hecho humano, al haber muerto por nosotros, se ha comunicado por amor. Se ha brindado a los seres humanos. No ha brindado solo sus bendiciones, no nos ha brindado solo este planeta que hizo para nosotros. Dios se ha dado Él mismo. Por eso es autocomunicación divina. ¿Y qué es la fe? Es la respuesta que nosotros tenemos a esa autocomunicación divina. Dice el texto que nos corresponde, Lucas 17:6, «Ipendeo Kyrios, iegete pistinos kokon sinapeos, elegete antisikamino tafti, ekrisóciti, que fitefciti, entisalaci, que ipikusen animin». Ahora, despacio. «Ipendeo Kyrios», dijo entonces el Señor, «iegete pistis, si tenéis fe, os kokon sinapeos, como un grano de mostaza, elegete antisikamino tafti», diríais al sicómoro este, «ekrizófciti, kifitefciti, arráncate y plántate, entisalaci, en el mar, que ipikusen animin, y obedecería a vosotros». Leámoslo en nuestra versión de Reina, Casiodoro de Reina. «Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería». Ya la semana pasada pudimos adelantar que Jesús habla con figuras literarias y que no se trata de cambiar montañas de lugar, ni de andar haciendo que los árboles se desarraiguen y vuelen y se vayan hasta el mar y ahí sigan fructificando. ¿Por qué Jesús dice, si fuere vuestra fe del tamaño de un grano de mostaza? ¿Hay algo más pequeño que el grano de mostaza? Por supuesto, un grano de arena. No pudo haber dicho Jesús, si vuestra fe fuere como un grano de arena, o bien podría haber dicho Jesús, si vuestra fe fuere como la 10ª o la 100ª parte de un grano de arena. Entonces Jesús no está buscando la cosa más pequeña del mundo. Y para aquellos que creen que la Biblia está dictada y que Jesús era en su naturaleza humana también omnisciente, ¿por qué no dijo Jesús? Si vuestra fe fuera del tamaño de un átomo o de un electrón o de un leptón, porque Jesús no está hablando en realidad del tamaño, sino de aquello que efectivamente parece pequeño, pero contiene la vida. Aquello que es el principio de la nueva creación, el principio de la nueva vida. Mientras que el sicómoro representa un árbol viejo y el mar un lugar estéril. Bueno, allá voy a ir más adelante, ¿no? Porque no es la primera vez que Lucas nos habla del mar, en este capítulo nada más. En el capítulo 17, aquel que escandaliza a los pequeños, le valdría más que a alguien le atara una piedra de molino y lo echara al abismo, al mar. Y ahora, otra vez menciona el mar. Y si el mar es el símil de este abismo que nos aleja de Dios, entonces entendemos mejor cómo este árbol de moral, o sicómoro, representa aquello que pertenece al abismo, mientras la semilla pertenece a la vida. Y ya Jesús había usado la parábola de la semilla de mostaza también para hablarnos de cómo el reino de Dios
siendo tan pequeño, crecía tan grande como un árbol de mostaza. Pero voy al punto otra vez de qué sí es la fe. Hemos dicho que es una respuesta del hombre, una respuesta de cada hombre a la autocomunicación divina, y añado yo, con base en la palabra de Dios. Si es una respuesta a lo que Dios ha comunicado, bueno, entre las cosas que Dios ha comunicado, como mensajero, es decir, Él mismo se ha dado, también está su mensaje. ¿Y dónde está el mensaje de Dios? En la Biblia. ¿Qué ha comunicado Dios? Su palabra, esta palabra. Si la fe es una respuesta a lo que Dios ha comunicado, si la fe es una respuesta a su palabra, entonces no puedo tener fe en algo que no es su palabra. Por eso también ya les he dicho que la fe no es ingenuidad. La fe no es creer cualquier cosa. Ahora que se anda vendiendo agüita, cúralo todo, la gente pues tiene fe en esa agüita. ¿Hay acaso un pasaje de la Biblia donde diga que hay una agüita panacea, cúralo todo? Pues no. Mucha gente, estamos en una época pues que no quiere la Biblia, ¿no? Pero sorprendentemente todas estas personas anticristianas que quisieran destruir la Biblia y que trabajan en contra de ella, creen en cualquier libro, en cualquier afirmación filosófica, en cualquier ideología no probada, ambigua. El problema es que el hombre no puede sustraerse de la fe. No podemos prescindir de la fe. ¿En qué tiene fe un marxista? En que todo es materia en un proceso dialéctico. ¿En qué tiene fe un ateo? En que Dios no existe. Él no ha probado que Dios no exista, solo ha tomado una decisión de fe en que Dios no exista. ¿En qué tiene fe un positivista? Pues que solo existe lo que se ve y se toca, solo cree en la ciencia, según. ¿En qué tiene fe un espiritista? Pues en que los espíritus de los muertos y algunos otros espíritus buenos y malos vienen para asesorarte, aconsejarte, etc. Todo el mundo tiene fe. La pregunta es, ¿en qué hemos puesto la fe? La fe bíblica, la fe salvadora o fe salvífica, es aquella que se ha depositado en la palabra de Dios. Por eso no podemos creer algo que no esté en la palabra de Dios. Cuando nosotros supongamos cualquier cosa que no está en la palabra de Dios, y por más que la creamos, estamos en el vacío. Dios no va a respaldar nada que yo crea y que no esté en su palabra. Dios respalda su palabra. Dios no respalda mis deseos, mis ilusiones, mis confesiones positivas. Dios respalda lo que Él ha dicho. Dios solo respalda lo que Él ha prometido. Y no olvide que ese mensaje que Dios ha comunicado tiene que ser bien entendido. Parte del problema de la Torre de Babel es que no entendemos la comunicación. Y la primera comunicación que no entendemos es la de Dios. Así que es posible interpretar la Biblia de manera equivocada, suponiendo que Dios dijo lo que no dijo. Es clásico oír predicaciones, es que Dios te tiene que sanar de toda enfermedad, porque Él prometió sanarte de toda enfermedad. Bueno, la pregunta es, ¿si lo prometió, cómo lo prometió y para cuándo lo prometió? Si malentendemos la comunicación, lo único que hacemos es frustrar la fe de las personas que suponen a la propia fe como una especie de lámpara de Aladino, ¿no? Tanto se predica de la fe en la misma fe, de la fe para sí misma, se le ha vuelto un ídolo, y entonces la gente no se da cuenta, pero la actitud y la ilusión es la misma que si se hubiera encontrado la lámpara de Aladino. Porque yo le froto aquí y luego viene el genio
Y yo le pido lo que quiero y me da mis deseos. Pues lo mismo en la fe, ¿no? Yo tengo la fe, declaro, decreto, viene el genio que se llama Dios y me da lo que yo deseo. No, la fe no es eso. Sí hay pasajes como el Salmo que ha sido tan mal usado en este tiempo. Ni plaga tocará tu morada. Pero hay que entender bien ese pasaje, el cuándo y el cómo. Está ubicado en el Antiguo Testamento, en primer lugar, en un libro de poesía. Hay que entender detrás de las metáforas poéticas cuál es el verdadero sentido. ¿Por qué no puede tocarme la plaga? No porque no me pueda enfermar, sino porque no me puede quitar la fe. Porque la fe, sirva esto para dar otra definición cabal, la fe es el coraje, la determinación de saber que Dios está con nosotros, pase lo que pase. Si es bueno o si es malo. Si vivo o si me muero. El multicitado Romanos 8. Sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea el porvenir. Y ahí también en Romanos 8, sea la angustia, la desnudez, la persecución. La fe es la determinación, el valor, el coraje, la decisión de decir, sé que Dios está conmigo y yo respondo al amor que Él me da. Porque nada ni nadie, y así cierra ese capítulo, nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué los enemigos no deben ser temidos por mí? ¿Por qué las plagas no pueden tocarme? No porque yo sea invulnerable. Entonces Sansón se quedaría chiquito, ¿no? Sino porque lo que realmente está en mi espíritu no puede ser tocado por ninguna adversidad. Recordemos además que este pasaje está en el Antiguo Testamento, donde el concepto de salvación es todavía un concepto terreno. La alianza es la tierra prometida, Canaán. La promesa es larga vida en esta tierra, prosperidad, riquezas, buena fama. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la claridad de la revelación nos muestra ahora que la salvación no es una promesa de una porción en este mundo no resucitado, sino este mundo resucitado, una nueva tierra. Y que no somos parte de un pueblo físico en una tierra física, sino de un pueblo espiritual que es la iglesia. Y que no se nos ofrece que en vez de vivir 30 años vivamos 120, se nos ofrece una vida eterna. Consideremos todo eso para no malinterpretar promesas, porque solo aducir promesas y luego exigírselas a Dios es caer en la invitación del diablo de hazlo o aviéntate al fin que está escrito. Es además de estarle exigiendo a Dios como si fuera nuestro sirviente, es olvidar todo el contexto de la Biblia y muchas veces las condiciones que la promesa requiere. Por ejemplo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición de tener vida eterna? Creer. O Isaías 1. Vuestros pecados serán blancos. Venid luego y vuestros pecados serán blancos. ¿Luego de qué? El verso anterior dice, luego de que hayan hecho justicia, luego de que hayan dejado su maldad. En fin, no malentendamos la fe porque si estamos creyendo cosas que la Biblia no dice, estamos en el vacío. La fe es ante todo la certeza de Cristo como persona. La fe va en pos de Cristo. La fe mira a Cristo. La fe no mira los problemas para desanimarse y hundirse. Pero la fe tampoco mira las ilusiones y las soluciones fáciles para satisfacer mis deseos y la codicia de mi corazón. La fe mira a Cristo, la fe va en pos de Cristo. La perla de gran precio, el tesoro escondido en el terreno es Cristo. Cristo. Cuando perdemos de vista eso, lo perdemos todo.
Cuando tenemos a Cristo en la vista y vamos en pos de Él, entonces podemos afrontar incluso la adversidad más cruel. Esta semana, allá en Venezuela, 4 hermanos fueron atacados por un grupo de hombres armados. No solamente, digo, eso sucede todo el tiempo, pero en este caso, en una reunión cristiana, además de ser golpeados, en la espalda les marcaron una X y los obligaron a arrancar páginas de las Biblias y comérselas. Eso es definitivamente un asunto religioso. Ese es solo uno de los muchos casos que en este momento estamos viviendo de la persecución, incluidas muchas de las sucedidas en el Oriente Medio contra los cristianos en este momento. Bueno, la fe entonces no es afirmar que no me puedo enfermar de esta pandemia, que a mí no me van a perseguir, que a mí no me van a secuestrar, que yo no me puedo quedar sin trabajo. La fe es que aunque me vaya como a Job, me suceda lo que a Job, ¿acaso fue por falta de fe que Job perdió todo? ¿Acaso fue su reclamo después de estar postrado en el lodo? Señor, pero ¿por qué me haces esto si yo he tenido fe? No, su fe le permitió seguir respondiendo a la autocomunicación divina y adorando a Dios en la prueba, para que al final el propio Job expresara en sus palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que vuelvo al punto, y en esta pandemia, entonces, la fe bien entendida, ¿qué tendría que hacer? Por supuesto, saber que si me enfermo o si me muero, soy de Cristo. Si no me muero, soy de Cristo. Si alguno de mis seres amados ha partido, ha muerto, sé que está con Cristo. Por supuesto que sí. Pero también la fe que reconoce en la Biblia principios tan importantes como la sabiduría, que es prudencia, y la verdad de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el amor que debemos tener por el prójimo y el cuidado que debemos tener por el prójimo, nos conminan, nos obligan a ser cuidadosos, a ser prudentes. Mire, estamos exactamente a un año del inicio de la pandemia en México, en este caso. Muchos han muerto. De acuerdo con algunas cifras que consideran también un número de muertos superior al promedio de años anteriores, además de los claramente registrados muertos por COVID, se habla de aproximadamente 220,000 muertos por COVID. 220,000 muertos. Entre esos 220,000, muchos fueron hermanos, muchos fueron nuestros hermanos cristianos, y muchos fueron siervos de Dios, muchos fueron pastores. Y no podríamos ser tan temerarios de decir: es que ellos no tuvieron fe. O simplificar las cosas: bueno, sí, ellos se enfermaron, se murieron porque era el tiempo de Dios, pero pues a mí no me va a pasar nada. Toda temeridad es orgullo. Muchos también murieron porque algunos miembros de la familia, especialmente jóvenes, no se cuidaron. Y luego regresaron a su casa, contagiaron a sus padres, a sus abuelos, y murieron. Otros murieron porque no creían en la pandemia. Recuerden que la gente decía o sigue diciendo: es que ese es un invento del gobierno, es que nos quieren manipular, es que no hay que vacunarse, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que sí, muchos habrían muerto de cualquier manera, pero este número es demasiado elevado. Y ahí hay un gran porcentaje de personas que podrían no haber muerto
si hubiesen seguido las reglas. ¿Eso qué quiere decir? Que el cristiano, en primer lugar, debe ser un ejemplo de prudencia, por el amor a su prójimo, por el amor al servicio a Dios, por el amor a nuestro propio cuerpo. No quiere decir eso que tenemos miedo de la muerte, ni que vamos a evadir la necesidad o la oportunidad de servir a alguien con el riesgo. Desde que hablamos, desde la parábola del samaritano, dijimos que servir al prójimo conlleva un riesgo y es un riesgo que aceptamos. Pero es diferente un riesgo que acepto porque no hay otro camino, un riesgo que acepto por amor, a un riesgo que busco por imprudente y precisamente porque no tengo el suficiente amor por los otros. Veamos esa diferencia. Si México continúa con el ritmo de vacunación con que ha empezado, nos vamos a tardar más de 3 años en vacunar al 70% de la población. Esto es muy riesgoso porque además muchas personas mal informadas, engañadas, inventan cosas negativas sobre las vacunas y no se van a vacunar. Esto lo que puede acarrear es que el virus siga mutando y aparezcan cepas más peligrosas. No seamos tan irresponsables. Para el caso en contraste pongo como ejemplo a Israel. Por supuesto tiene menor población, pero Israel ha vacunado ya un gran porcentaje de su población desde el principio. Sus prioridades, sus gastos estuvieron enfocados a manejar la pandemia de otra manera y mucha de su población ya está vacunada. ¿Qué ha sucedido como consecuencia? Aunque no sean todos, pero el vacunar a población susceptible o limitar a través de la vacunación la velocidad de contagio, lo que ha logrado en Israel es que los contagios se hayan reducido 94%, mientras que nosotros, estoy hablando de México, tuvimos el día de ayer más de 7,000 contagios y tuvimos todavía más de 700, casi 800 muertes. Israel ha bajado su tasa de contagio, la ha reducido 94%, o sea, muy poco sea contagios. Y su ocupación hospitalaria, por este tema, la ha reducido 87%. Bueno, yo creo que sí, sobre todo para los admiradores de Israel, esto debería ser una lección, ¿verdad? Yo saludo a las iglesias que han sido prudentes también y que además pues han optado por tener comunión con nosotros, además de que sus pastores por supuesto están predicando, también mandan sus transmisiones y también están visitando y ayudando a los necesitados, pero también se están conectando como pastores y con sus congregaciones a estas predicaciones, a estas reuniones de comunidad apostólica. Así que especialmente mandamos saludos a la congregación de comunidad apostólica en Tultitlán, a la iglesia de nuestro hermano Aristóteles, allá cerca del volcán, y a la iglesia de comunidad apostólica en Tehuacán, que son iglesias que han tenido también que suspender cultos, porque en varios momentos de este año han sufrido lo que llamaríamos un semáforo rojo, pero han estado en comunión con nosotros. No sabemos cuánto tiempo. Por supuesto que en cuanto se pueda vamos a reanudar la presencia aquí. Pero hay muchos hermanos que de cualquier manera viven lejos de nosotros y que a nosotros nos da mucho gusto que estén en comunión a través de la transmisión. Y que no es que amemos o valoremos más a quien puede venir a este lugar. Igualmente valoramos y amamos a los hermanos que, aunque la pandemia termine, pues ellos no van a poder venir porque viven en otros estados, en otros países.
y esperemos que cada día sean más. Pero entre las cosas que hemos aprendido mejor en esta pandemia, pues es a aprovechar la tecnología, aprovechar las redes sociales y a reconocer en el plano teológico una cosa en la que también hemos insistido. La iglesia no es el edificio, por tanto la vida de la iglesia no tiene que centrarse siempre en el edificio. En muchas iglesias se considera signo de fidelidad y de trabajo el que la gente vaya a todas las reuniones que ahí se organizan y que sea diácono, que esté en el coro, que recoja la ofrenda, que lave los baños. Sí, está bien. Si usted puede venir a las reuniones, si puede lavar los baños, está excelente. Pero la vida de la iglesia no se centra en el templo. La iglesia es iglesia en el mundo. Es allá donde nosotros tenemos que alcanzar a los que no conocen a Cristo. Es allá donde tenemos que manifestar nuestro amor y llevar la palabra de salvación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aunque a veces Dios nos permite un espacio donde reunirnos o donde guardar ciertas cosas, no perdamos de vista que el cuerpo de Cristo no es su lugar. El cuerpo de Cristo está esparcido por la tierra. Y que mirándonos de cerca, o en la época que nos tocó vivir, mirándonos por la tecnología, estamos en comunión, somos hermanos, podemos perseverar en las 4 cosas que perseveraba la iglesia primitiva, según el libro de los Hechos, cuando dice la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Así que sigamos adelante sin desanimarnos y sin suponer que solo los que vienen a esta dirección física son miembros de comunidad. Todos ustedes están invitados. Sabemos que muchos son visitas en el sentido de que tienen otra iglesia en la que están comprometidos y trabajando en el lugar en donde viven, y eso está muy bien. Y que nos dan la alegría que además de estar con su iglesia, se conecten con nosotros y son siempre bienvenidos, y por favor no dejen de estar con nosotros. Pero hay otros hermanos que o no tienen otra congregación o están decidiendo sumarse. Háganlo con toda confianza. Queremos saber que usted está allí y está tomando una decisión. Reitero entonces que Jesús no habla de la semilla o del grano de mostaza solo por lo pequeño, sino porque está hablando de la vida. Y que el árbol viejo, en el contexto inmediato, es el judaísmo. ¿Por qué el judaísmo? ¿Será que el judaísmo es malo? El judaísmo no porque sea malo, sino porque es un fenómeno en el nivel de lo religioso. El judaísmo es una religión. El cristianismo es una religión. El budismo es una religión. El islam es una religión. Y las religiones no salvan. Cuando las personas, como en este caso los fariseos, el contexto de estas discusiones, esta controversia es los fariseos contra Jesús, es que los fariseos confían en su religión, en su ley, en su propia justicia, en sus ritos, en sus tradiciones. Y en ese sentido, cualquier religión, todas las religiones, son inoperantes para darnos la salvación. El judaísmo no nos puede dar la salvación. Aunque usted se deje los pellets y se ponga su kipá, su talit de manto de oraciones, y guarde el sábado y celebre la Pascua o el Pesaj, o celebre el Rosh Hashanah, y hable hebreo y en hebreo, el judaísmo no salva. Y se circuncide, el judaísmo no salva. En Tehuacán hay un doctor que no es judío, ahora ya se dice rabino, y está circuncidando a la gente y tiene muchos seguidores porque a la gente le encanta la parafernalia religiosa. El judaísmo no salva, es árbol viejo, árbol en el mar, no hay fruto para él. La nueva creación comienza como una semilla de mostaza. Pero en nuestro tiempo, ¿cuáles son los tropiezos, los escándalos de los que habíamos hablado
¿En qué se manifiesta ese árbol viejo que siempre tiene como su propia raíz la soberbia? Cuando Jesús le está diciendo a los discípulos que le ordenen al árbol desarraigarse, entonces Jesús les está retando a una decisión interior. Si la fe es una decisión, el problema con el árbol también es una decisión. Hay que desarraigar todo aquello que procede de la soberbia. ¿Qué hace suponer a un hombre, en primer término y en ese contexto, un fariseo, un judío riguroso de su maravillosa religión dada por Moisés? ¿Qué le hace suponer que él puede ser acepto por Dios y ganar la vida eterna? La soberbia de ser bueno. En nuestro tiempo, ¿cuál es el escándalo? ¿Cuál es el árbol viejo y en dónde radica la soberbia? Pues la soberbia radica en la posmodernidad y la modernidad líquida. ¿Qué es la posmodernidad? A partir de los años 60 del siglo pasado, la suposición de que la razón no existe, de que cada quien tiene su razón, el bien no existe, cada quien tiene su propio bien, la belleza no existe, cualquier música que le toques a Dios le va a encantar, aunque sea reggaetón. Esa es la posmodernidad, quitarle su lugar a la razón, a la ciencia, a la ética. El único resultado posible, pues es lo que llaman ahora la modernidad líquida. Así como el agua se acomoda a donde esté la forma del recipiente, así hoy la gente, sus decisiones, sus anhelos, su manera de ser, se acomoda a lo que haya. Estamos ya muy cerca, es al final de este mismo pasaje, donde Jesús está hablando que cuando Él venga, la situación será como la de Sodoma y Gomorra. Por eso hoy no voy a tratar cuáles son las leyes de Sodoma y Gomorra que hoy se están aprobando. Estamos muy cerca ya de tocar eso. Pero relaciónelo de una vez. El árbol que debemos desarraigar de nuestros corazones para que en su lugar lo que crezca sea la semilla de mostaza del reino de Dios, es esta modernidad o posmodernidad a la que nos estamos enfrentando. Fruto de la soberbia de un hombre que se quiere hacer Dios, un hombre que según Nietzsche debía ser superhombre y que según las nuevas escuelas debe ser transhumano, que para el caso es lo mismo. Es un falso camino, es un camino irracional. A partir de los versos 7 al 10 de Lucas 17. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, cuando llega del trabajo, todavía le dice el amo, ay, pobrecito de mi esclavo, de mi sirviente, ha de venir muy cansado y muy hambriento, ¿verdad? Siéntate a la mesa, yo te voy a dar de comer. No, dice, el amo le dice, sí, vienes cansado, pero mira, te falta, me tienes que dar de comer. Y ya cuando yo termine, tú te vas a la cocina y comes después. Y por eso hay una ilustración aquí al lado mío, donde Jesús está lavando los pies a sus discípulos. Y el título de la ilustración es que el sirviente no es más importante que su amo. El sirviente no es más importante que su amo. Claro, ese pasaje estrictamente está en el Evangelio de Juan. Pero ¿cómo lo relacionamos con lo que Jesús está diciendo ahora? El sirviente que cree que el amo debe servirlo, el que cree que la fe es la lámpara maravillosa, se siente más importante que su amo. No está buscando postrado entender la voluntad de Dios. Está decretando lo que a él se le antoja. ¿Se da cuenta? Además, el sirviente cree que por lo que ha hecho es merecedor. Espero que ninguno de nosotros tenga ante la vida la actitud de sentir que todo lo merece. Aunque se lo digan en comerciales, ¿no? Es que creo que lo valgo. No tengamos la actitud de suponer que lo que la gente nos da, lo que Dios nos da, lo que me pasa, pues está bien, pues yo lo merezco. Los fariseos pensaban que por la manera en que habían servido a Dios, eran dignos de que Dios les diera la vida eterna.
Es la suposición de que la vida eterna es una especie de pago a mi bondad. Recuerde que esta es una de las discusiones frecuentes entre los que predicamos la gracia que está en la Biblia y quienes creen de cualquiera de las maneras que sea, que su bondad, sus buenas obras, sus méritos los van a llevar al cielo. Tener esa suposición es la misma soberbia de los que dicen no necesito a Dios, yo soy más que Dios. A mí Dios me hizo hombre, pero yo decido que soy mujer. Eso es soberbia. Yo decido que soy dual género y todos los géneros. Suponer que yo puedo cambiar lo que Dios hizo, como a mí me dé la gana, perdón por la expresión, es manifestación de esta soberbia que se eleva contra Dios. Que el libro de Ezequiel expresaba poéticamente, ¿no? Dijiste en tu corazón, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Esa es la soberbia, ese es el árbol y el tropiezo de nuestra época. No es que Jesús esté avalando un estatus de injusticia e incluso de discriminación, porque mal leído, y la Biblia es el libro más traducido y más leído, pero también el más mal interpretado, eso hay que añadirlo al lema, ¿no? El libro más leído, más traducido, más amado, sí, pero también más malinterpretado. Si lo leyéramos así, Jesús es una especie de elitista que dice, los sirvientes que trabajen y que coman en la cocina y que coman después que yo. La parábola no tiene esa función. La parábola, como todas las parábolas en la mentalidad semita, tiene un mensaje central que nos ha de ilustrar el principio que se enseña. ¿Cuál es el principio aquí? El siervo no puede considerar que su trabajo le hace digno. Lo que Dios nos da es gratuito. Ninguno de nosotros podría decirle a Dios, Señor, es que yo he sido tan bueno. En cualquiera de sus expresiones, hay otros que dicen, Señor, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Eso qué implica? Pues que te crees tan bueno que a ti no te tendrían que pasar esas cosas. No. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no se puede ganar. El pecado que me ha traído la separación de Dios es una separación eterna. Yo no puedo pagar eso más que sufriendo la separación eterna, que es lo que Dios no quiere para mí y que, pues bueno, si yo fuera consciente tampoco me gustaría. Entonces Dios es tan amoroso que nos regala. La palabra gracia, que comparte raíz en el español con gratis, es que Dios nos regala la salvación. A Él le costó su propia vida. La muerte de Jesús es la expresión suprema del amor, porque el amor es dar el ser, y Jesús dijo, voy a dar el ser, no poquito, no en algo que no me cueste, voy a dar el ser hasta la muerte, completamente. Por eso la salvación es un regalo para nosotros, un precio altísimo para Dios, la muerte de su propio Hijo. Suponer que yo soy un siervo digno, un siervo que merece un pago, es ponerme a la altura de la muerte de Cristo. Es además quedar en la total incertidumbre. Hay mucha gente que está tratando de ser buena y que afirma y hasta enseña que nos salvamos cumpliendo la ley de Moisés. Pienso en los judaizantes. Que nos salvamos por las buenas obras y su valor meritorio. Pienso en los contrarreformistas. En ambos casos estamos sujetos a la incertidumbre porque hay una pregunta tan sencilla. Bueno, tú te vas a salvar porque eres bueno y haciendo méritos. ¿Ya tienes lo suficiente? Si te mueres en este momento, ¿ya tienes lo suficiente?
Si dice que sí, hemos llegado al colmo de la soberbia. Si dice que no, bueno, pues entonces está consciente que por ese camino no hay una certeza. Otros no les llaman obras, pero de cualquier manera piensan que es algo que el hombre hace. Es que para salvarte, no es que tengas que aceptar a Cristo, es que tienes que estar verdaderamente arrepentido. La pregunta es la misma. Y pienso en los neocalvinistas, ¿no? ¿Y cómo vas a saber si estás realmente arrepentido, lo suficientemente arrepentido, si tu arrepentimiento ya amerita el perdón de Dios? Porque ahí está el error también grave. Suponer que mi arrepentimiento causa el perdón divino, cuando es el perdón divino que me embarga con su amor, que me lleva, dice Pablo, al arrepentimiento. Ignoras que el amor de Dios te guía al arrepentimiento. No invirtamos los términos, porque caemos en la soberbia. Este pasaje del siervo es muy claro. Vamos a hacer lo que Dios nos pide. Estamos aquí para hacer lo que Dios nos pide. La fe es aceptar esa voluntad de Dios para mi vida. La fe no es este siervo que hace lo que él quiere. Imagínense que se sienta a la mesa el señor de la casa y el siervo le dice: pues, ¿qué crees, patrón? Hoy no fui a trabajar porque, pues, yo pienso que no, que hoy hacía mucho calor y, mira, mejor me fui al mercado y vendí las vacas. ¿Y quién te dijo? No, bueno, es que a mí me pareció que había que vender las vacas. Muchos cristianos viven así, ¿no? Sin preguntarle a Jesús qué hay que hacer, haciendo lo que les parece que hay que hacer. Y peor, ¿no? Haciendo lo que desean. Suponiendo, como dije, que la fe no es una respuesta, un postrarnos al señorío de Cristo, sino que la fe es frotar la lamparita para recibir lo que yo quiera. Y entonces somos dignos. Y entonces tú tienes que estar proclamando y confesando: es que yo soy un Cristo chiquito, es que yo soy Jehová Junior, es que yo soy un hijo de Dios, es que yo soy un rey sacerdote, y por eso yo declaro la riqueza, y por eso yo tengo que traer un carrazo. Pues ese es el siervo que cree que merece. La respuesta de Jesús es fuerte, ¿no? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él, el siervo del campo, luego le dice, el Señor le dice: pasa y siéntate a la mesa? No, no es así. No, le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, o sea, quítate la túnica, ponte algo más útil para servir, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Y a Jesús, insisto, no es que Jesús sea un maestro que nos indique que a las sirvientas hay que tratarlas mal. Ahora que las sirvientas deben tener hasta seguro social, ¿no? Porque dice: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No, Jesús no está hablando en contra de las sirvientas y sirvientes. Está ilustrando algo, ¿no? En el caso es que, bueno, del sol, y que viniste y me serviste la cena, muchas gracias, eres muy amable. Jesús aprovecha las condiciones sociales de su tiempo como una ilustración. Al esclavo no se le da las gracias, al contrario, miren, ¿cuál es la aplicación? Verso 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. Yo recuerdo que me invitaron a entregar unos premios que se llamaban Héroes de la Fe. Y llamaron pastores famosos, sobre todo por tener iglesias grandes, eso los hacía héroes de la fe. Y curioso, ¿no? Recuerdo un director de una entidad cristiana que se autorregaló un centenario de oro por cada año de trabajo. Son ejemplos de personas que creen que por lo que hicieron merecen un reconocimiento, un agradecimiento, una bendición de Dios, una pleitesía de la iglesia.
Dios quiera que nos mantengamos en esta actitud humilde y sencilla para decir siempre, soy un siervo inútil. Y no es que nos estemos tirando al piso para que nos levanten, ¿no? Tampoco es que tengamos un complejo de inferioridad. Es que reconocemos que la salvación no se gana, que el amor de Dios no se merece, que las bendiciones de Dios no están condicionadas a que ya me porté muy bien, ahora sí ya merezco que me regales mi bicicleta, papá. No es así. Hoy requerimos una fe que viva y crezca frente al árbol viejo y estéril del engaño social. Vivimos hoy un engaño social generalizado, un engaño filosófico que ha masificado a la gente. Vamos a ser perseguidos, pero lo único que nos va a sostener es una fe que nos hace rendirnos como siervos. No se deje engañar por quienes predican la fe de los señores, la fe que me hace rico y próspero. Yo soy un señor, un rey y sacerdote. Eso soy para Dios, pero prediquemos la fe del siervo, la fe del que se rinde, la fe del que responde al amor incondicional, del que busca la voluntad de Dios, la voluntad de su amo por sobre todas las cosas. Y que sabe que es un privilegio servir a este Señor que nos ama. Es un privilegio. No esperemos que nos dé las gracias, aunque nos va a dar las gracias y recompensas. No esperamos eso porque no nos sentimos dignos. Sabemos que no lo somos. Aun cuando hubiésemos hecho todo lo que teníamos que haber hecho, simplemente ahí ya no llegamos, ¿eh? Si usted me preguntara, pastor, ¿usted ha hecho todo lo que tenía que haber hecho? Yo le diría, ni el 10%. Tengo que confesar mi pecado, he desperdiciado mucho tiempo, he dejado de hacer muchas cosas que tenía que haber hecho, he hecho muchas cosas tan mal como no las debía haber hecho. Ni siquiera llegamos al punto de poderle decir a Dios, ya hice todo lo que tenía que hacer. Jesús dice, ni aunque pudieras decir eso, serías un siervo útil. Es decir, no se trata de merecimientos. Ante Dios somos siempre siervos inútiles, sí, pero anhelamos y amamos servirle. Amamos servirle por la fe. Y esa es nuestra respuesta desde el día que le rendimos nuestra vida a Cristo. Y esa fe, esa semilla que ahora es un árbol en nuestras vidas, un árbol nuevo, que está creciendo y fortaleciéndose cada día, también requiere que le sigamos alimentando con la palabra, porque la fe o es fe en la palabra o es una fe vacía. ¿Es una fe que responde al amor divino o es una fe soberbia que pretende, desde doctrinas no cristianas y no bíblicas como el pensamiento positivo, que nosotros somos pequeños dioses para hacer lo que se nos antoje hacer? Nosotros mejor digamos, como Pablo, confesando siempre que Jesús es el Señor. Jesús, el Cristo, es el Señor.